Buenos días, hermanos. Qué gran placer estar nuevamente con ustedes y tener la oportunidad de compartir en esta hora la segunda parte de este mensaje, creyendo que Dios nos edificará y nos dará el crecimiento que necesitamos y el crecimiento que esperamos. Como dije, en este día continuaré con el sermón que he titulado Dones guía a la madurez. Esa es la serie de sermones que hemos estado viendo. La última ocasión enseñé sobre la primera característica. No sé si alguno de ustedes la recuerda, pero si no, yo se la recordaré en este momento. Mencionaba que la primera característica es la unidad es compatible con la diversidad. Decíamos que Dios repartió dones según su medida a cada uno de manera individual. Nos dio una medida de don que debíamos de servir en el cuerpo con ese don que Dios nos ha dado. Y decíamos que cada creyente, sin excepción alguna, ha recibido un don. Y mencionaba dos formas que podemos ver cómo Dios ha repartido dones. Hice algunas correcciones debido a las observaciones del hermano Montoya la primera vez. Y esta vez lo mencioné como todos hemos recibido dones para beneficiar a la iglesia, pero decidí cambiarlo a Cristo es la fuente. En el versículo 7 vemos que Cristo es la fuente, que en Él mismo se originan los dones, y mencionábamos también que en el versículo 8 al 10 que Cristo tiene la autoridad. Cristo tiene la autoridad de repartir dones por su victoria en la cruz del Calvario, por esa victoria gloriosa que tuvo y repartió el botín, los dones a los creyentes, los dones a los creyentes. Y el versículo 9 veíamos ahí un reto de interpretación y hablábamos de qué es eso de que subió, sino que primero había descendido a la parte más baja de la tierra. Mencioné que NBI lo traduce de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir eso? Sino que ascendió, sino que también descendió a la parte más baja, o sea, la tierra. Y mencionaba que esto debe de entenderse de la humillación de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo y encarnarse y hacerse hombre. Entró mediante el estado de humillación, mediante la condición baja de los seres humanos, para ser salvables a un par de cautivos del enemigo, a un grupo de cautivos. Como podemos ver en Filipenses 2, 7 al 8, habla acerca de esta humillación de Cristo, de su encarnación, hermanos, y fue el Hijo de Dios que descendió y asumir nuestra maldición. Como lo dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que veíamos, hermanos, en los versículos del 7 al 10, ahí en Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 10. Ahora, hermanos, vamos a ver otra característica, pero si antes de todo, hermanos, se cuenta la historia de un joven empresario llamado Ramón Gamoneda. Este hombre necesitaba montar una empresa de diseño, una empresa para poder suplir las necesidades de esta empresa que él había desarrollado. Él se acompañó de un grupo de hombres dotados, de un grupo de hombres capacitados en el área de trabajo, con el fin de satisfacer todas las necesidades que la ciudad requería, que la demandaba de la empresa. De esta misma manera, hermanos, vamos a ver que el Señor da a la iglesia un grupo de hombres que Él mismo ha dotado para edificar el cuerpo de Cristo y contribuir a esto que vemos que es el tema principal, la madurez y la unidad. La madurez y la unidad de la iglesia. Cristo ha dado a este grupo de hombres dotados para guiarlo hacia la madurez. Voy a pedirle que por favor me acompañe ahí a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En esta ocasión vamos a leer, hermanos, de los versículos del versículo 11 y el versículo 12. Dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oremos así como están. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque podemos ser expuestos a tu palabra, porque nos permite, Señor, ver la hermosura de tu palabra. Señor, ruego que en este momento nos hable y que podamos salir edificados de este lugar, que podamos, Dios, salir, Padre, transformados y cada día parecernos más a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. En Él oramos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué veremos en esta hora? Bueno, Cristo nos enseña a reconocer dos características de una iglesia llamada a vivir en unidad y en servicio de los dones, a fin de lograr la madurez espiritual. Repito, Cristo nos enseña a reconocer dos características de una iglesia llamada a vivir en unidad y en servicio de los dones a fin de lograr la madurez espiritual. Como lo dije, ya consideramos las primeras características de los versículos del 7 al 10. Ahora vamos a considerar la segunda característica del versículo 11 al 12. Y veremos, hermanos, los dones. En el versículo 11 vamos a ver los dones de Cristo a la iglesia. Los dones de Cristo a la iglesia. Y mira el texto ahí en Efesios 4:11. Los dones de Cristo a la iglesia. Comienza con una I. Y él mismo. Y él mismo. Es importante notar esta conjunción I, que sirve para introducir en este caso el fin de la oración anterior y el inicio de otra. Hace una conexión con el versículo 8, de hablando de aquel que el versículo 8 que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta conjunción y nos conecta al versículo 8, indicando que el propósito de Cristo de dar ministro en el mundo para construir a la iglesia en su plenitud está relacionada con la meta de su gobierno. En el versículo 8 se refirió de dar de Cristo a la iglesia. Ahora, en el versículo 11 va a señalar algunos de estos regalos o dones que Él otorgó por gracia. Que Él otorgó por gracia. Mire el versículo 11. Y Él mismo constituyó. Ese pronombre ahí es muy enfático. Él es enfático porque podríamos decir de que no es necesario, sí, porque ya está implícito en el verbo. Constituyó quién, Él. Y lo agrega ahí para hacer un énfasis. El mismo que descendió, aquel que tiene la autoridad para repartir los dones, Él es el que da estos regalos a la iglesia. Él mismo constituyó. Y esta palabra de constituir, otras versiones lo traducen como dar. Él mismo dio. Son regalos a la iglesia, son dados para servir, como dice Primera de Pedro 5:1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Maravilloso pasaje, hermano. Esta palabra de constituir, algunas versiones prefieren traducirla como Dios, porque el constituir, algunos dicen que se puede entender como autoridad y todo, pero no es esa autoridad de un déspota, sino que estamos para el servicio de la iglesia, al servicio de los santos. Aquí Efesios expresa, hermano, podemos ver a continuación cómo se expresa el orden natural de la fundación de la iglesia. Por eso es que vemos ese orden: Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todo quiere decir esto, hermano, cuando Él da son regalos. Regalos de Cristo a la iglesia, los apóstoles. Podemos decir que el don era de doble propósito. Podemos ver primero a Cristo capacitando a todo creyente, luego viene y separa un grupo de hombres.
un grupo de hombres y los da dotados ya a la congregación, se los da ya dotados. Él tomó un grupo de creyentes de su pueblo y los dio así dotados. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Esa es la misma imagen que vemos en Números 18 y en Números 18 con los levitas. El Señor aparta a los levitas, estas personas. Así que Él dio esos regalos. Hermanos, Dios te tomó a ti. Dios te tomó a ti y te dotó para que tú seas de bendición a la iglesia. Y vamos a ver el primer grupo de esos regalos. Dice que son los apóstoles. Mire ahí, y Él dio algunos apóstoles. Es interesante esto aclarar hoy en día. Estas personas, los apóstoles, fueron testigos de la resurrección de Cristo, como lo dice Hechos 1:21 al 26, cuando van a escoger a uno que va a suplir a Judas. Dicen a alguien que tuvo que haber sido testigo, y ahí escogen a Matías. Y primera de Juan 1 al 4 nos menciona eso también, que eran testigos, lo que hemos visto, y menciona Juan de una forma maravillosa ahí. Hermanos, cabe decir que esto fue específicamente para los 12, incluyendo al apóstol Pablo, incluyendo a Pablo. Este oficio es irrepetible. No hay apóstoles hoy día. Y sigue mencionando el otro grupo así rápidamente: profetas. Él dio apóstoles, y dice a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, eran aquellos que recibían un mensaje de Dios y lo transmitían con fidelidad a sus destinatarios. Ellos recibían esta revelación siendo guiados a su declaración, autenticados por el Espíritu. Un profeta tenía la capacidad de ver anticipadamente un evento. Esto lo vemos aún en el Nuevo Testamento, Hechos 17:27, cuando se menciona el profeta Ágabo y Pablo, que dice: este cinto lo atarán. Y él vio anticipadamente eso, lo que le iba a suceder al apóstol Pablo. Eran enviados los profetas con la responsabilidad de comunicar un mensaje. Lo vemos en Hechos capítulo 13, dice que había profetas en la iglesia, y los profetas comunicaron ese mensaje, es decir, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Ellos comunicaban ese mensaje. Hermanos, apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia, fueron el cimiento de la iglesia sobre el cual se fundó la iglesia. Y Pablo ya lo ha mencionado anteriormente. Mira ahí Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos fueron el fundamento, ellos fueron el cimiento. Si saben, algunos saben un poco de construcción, el cimiento solamente se tira una vez, no se va a tirar dos veces. Y ellos fueron el cimiento de la iglesia. Entonces, para hoy en día ya no existen apóstoles ni profetas, el canon ya está cerrado, no hay nuevas revelaciones. Él ha hablado por el Hijo, como lo dice Hebreos capítulo 1. No hay nueva revelación. Y sigue mencionando otro grupo allí de estos regalos del Señor a la iglesia. Ya vimos que estos dos ya no están vigentes, pero los que siguen a continuación sí. Y siguen mencionando a los evangelistas, a otros evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Bueno, los evangelistas, hermanos, son aquellos que van a las personas no alcanzadas. Ellos tienen la capacidad de presentar el evangelio de una manera convincente. Todos deberíamos de tener esa forma convincente, pero ellos van a los no alcanzados, donde Cristo aún no ha sido predicado, y ganan gente para Cristo. Como lo dice Hechos 21:8, menciona a Felipe como un evangelista. Felipe era un evangelista. Y Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces es alguien que proclama el evangelio de la salvación mediante la fe en el Hijo de Dios. Podemos decir hoy en día un evangelista es un misionero que proclama el evangelio. Cito al pastor John MacArthur, y él dice: tengo la convicción de que cada asamblea local debería de levantar evangelistas, enviar a algunos en operaciones misioneras y mantener a otros en la congregación de manera permanente, con el objetivo de enseñar, movilizar y dirigir a otros en el cumplimiento de la comisión de ganar a los perdidos para Cristo. Fin de la cita.
Dice él, tengo la convicción de que toda la iglesia debería de enviar misioneros, enviar evangelistas. Hermanos, y uno de los problemas hoy es que con los pastores que no quieren enviar misioneros. No quieren enviar misioneros, y se lo digo porque yo he estado en alguna iglesia, no quieren dejar, por decirlo así, ir a sus mejores miembros. Lo quieren retener. No, te ocupo aquí. Y el varón tal vez tiene el llamado misionero. Si usted sabe, pastor, que hay alguien en su congregación y tiene el llamado misionero, envíelo, envíelo. Ha sido dotado por Dios para ir como misionero. Hay que enviarlo, hay que enviarlo. Y mire el siguiente grupo, pastores y maestros. Y aquí me voy a detener un poco más. Dice que a otros pastores y maestros. Noten que los dos van precedidos por un artículo. Mire, ahí el versículo pastores y maestros. Los dos van precedidos, hermano, van ligados por esta conjunción, y una conjunción copulativa, lo que permite entender que uno es el don de pastor y otro es el don de maestro. A los pastores se les demanda la capacidad de enseñar. Existen los pastores maestros, pero no es menos cierto que en algún lugar de la Biblia se mencionan hombres que solamente tienen el ministerio de maestros. No son pastores, solamente son maestros, y eso lo vemos en Romanos 12:7. Dice, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Dice Wallace en su gramática, no todos los maestros son pastores, pero todos los pastores son llamados a ser maestros. Fin de la cita. Hermanos, ¿te puedes tú ver en alguno de estos ministerios? ¿Te puedes tú ver en alguno de estos ministerios? Pastores cuyo significado normal es un pastor de oveja, hace énfasis, esta palabra pastor hace énfasis en el cuidado, la protección y el liderazgo del hombre de Dios hacia el rebaño, ese cuidado que tiene. Y el maestro, la idea de maestro tiene que ver con la función primordial de los pastores. La función primordial del pastor es ser un maestro de la palabra del Señor, enseñar la palabra de Dios. Todo pastor, de una manera eficaz, hermano, para pastorear de una manera eficaz la grey de Dios, se debe de enseñar bien la palabra de Dios. Es la responsabilidad primaria de los pastores. Por eso, si un pastor quiere ser fiel al llamado que ha recibido de Dios, debe de tener cuidado de que nada lo aleje del tiempo de estudio que necesita para trazar la escritura, y luego para presentársela a la iglesia en un mensaje claro, ordenado, entendible para la edificación de toda la iglesia. Esa es la gran lección que aprendemos de Hechos capítulo 6. Recuerda cuando los hermanos empezaron a quejarse que las viudas de los griegos no recibían la atención diaria con los alimentos, por ejemplo, por lo cierto, una labor muy loable, pero ¿qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen los apóstoles? Dicen ellos, no es justo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Busquen hermanos de entre nosotros que realicen esa labor, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, esa es la labor principal de los pastores: predicar la palabra y orar. Predicar la palabra de Dios requiere mucho tiempo, y ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien que para sacar un sermón que se va a comunicar en 30 minutos requiere, hermanos, horas y horas y horas de trabajo. Y por cierto, los pastores también tienen otras cosas que hacer. Los pastores deben de aconsejar, y lo hacen. Los pastores, hay personas que necesitan ser alentadas, instruidas, exhortadas, y los pastores deben de estar atentos a estas cosas en la medida de sus posibilidades. Pero cada semana, cada domingo, la grey de Dios debe ser alimentada, y los pastores deben de organizar su tiempo de manera que esa enseñanza no se vea afectada por todo en lo que estoy involucrado. Porque esos hermanos, porque esas personas son nuestra responsabilidad fundamental, y es enseñarles la palabra. Vayamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pablo aconsejando a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo 4:6 dice, 4:6,
Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuál sería lo contrario? Si no lo haces, eres un mal ministro. Hermanos, le digo esto con todo el amor. No importa si nos llevamos el día entero de casa en casa visitando a los hermanos, bebiendo café con los hermanos, de casa en casa, si no enseñamos bien la palabra, somos un mal ministro de Jesucristo. Somos un mal ministro de Jesucristo. Esa es nuestra tarea primordial, enseñar la palabra. Y sigue diciendo Pablo allá a Timoteo en el mismo capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña la palabra. Versículo 13. Miren ahí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El énfasis, el sentido ahí es ten cuidado de la enseñanza. Esa es la idea. Y mira ya 2 Timoteo, unas páginas cuantas más adelante, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, que predique la palabra. Si no dedicamos tiempo, hermanos, a esa labor y no estamos siendo fieles a nuestro llamado, la iglesia sufrirá. La iglesia se verá afectada. La madurez de la iglesia se verá afectada, la unidad. Dios ha dado esto para contribuir a eso. También la salud espiritual de la iglesia depende en parte de que nosotros nos ocupemos diligentemente en el estudio de las Escrituras y la preparación de nuestros sermones. Y eso quiere decir, hermanos, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Estamos a salir del seminario. Aquí nos vemos hasta cierta forma influenciados y nos vemos en la necesidad de hacer esto porque sabemos que estamos siendo evaluados. Hermano, pero nuestros sermones, nuestra primera audiencia es Dios, de parte de Dios y delante de Dios estamos. Entonces recuerde esto siempre, sobre todo cuando uno tiene que predicar a la misma congregación años tras años. Y usted está predicando y usted tiene que traer enseñanza fresca, enseñanza relevante a un mensaje que impacte la vida de los hermanos. Y cuenta Spurgeon en uno de sus sermones, que un miembro de una iglesia se encuentra con otro miembro de otra iglesia. Y este pastor salía con lo mismo cada semana, con los mismos sermones, y le dice este miembro: yo ya estoy harto de mi pastor. Todo lo que habla es como una campana que hace din don, din don. Y el otro viene y lo queda viendo y dice: amigo, tú tienes suerte. El mío solo le hace din, din, din y nada de don. Bueno, hermano, si nosotros queremos traer al culto enseñanza fresca y relevante, debemos de hacer nuestro trabajo. No vamos a estar predicando el mismo sermón. Yo le decía a mi compañero bromeando en este día: voy a predicar en el segundo sermón Efesios 4, 7 al 10. Pero no podemos estar saliendo con lo mismo. Hay que traer enseñanza fresca y relevante. Bueno, pastor, que estás aquí, yo te digo, en el amor del Señor, haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo, esta es tu tarea primordial. Recuerde, Cristo nos enseña a reconocer dos características de una iglesia llamada a vivir en unidad y en servicio de los dones a fin de lograr la madurez espiritual. Estamos considerando la segunda característica y es los dones de Cristo a la iglesia, estos regalos de Cristo a la iglesia. En el versículo 12 vamos a ver dos propósitos de los dones en la iglesia. Dos propósitos. Mire el versículo 12, dice a fin, o en otra palabra, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos el primer propósito, la labor del ministro. ¿Cuál es la labor del ministro? Bueno, el primer propósito dentro del designio de Dios es que los evangelistas, los pastores y maestros equipen de manera apropiada a los santos.
Esa palabra de perfeccionamiento, y esto es santo, hermano, se aplica a todos los creyentes. Cuando menciona santo, está hablando a todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han sido salvos. Se le llama santo por lo general en todas las epístolas a los creyentes. Lo vemos en 1 Corintios 1:2 y en muchas de las epístolas. Digo por lo general porque en Gálatas no vemos esto. Hermanos, y esta palabra de equipar solo aparece aquí. Y tiene la idea de amueblar algo totalmente o equipar a alguien convenientemente. Entonces, aquí podemos ver la labor del ministro. El propósito por el cual Cristo da a la iglesia a estos hombres es el perfeccionamiento de los santos. Y si tal perfeccionamiento no se lleva a cabo a través de los medios previamente mencionados, entonces, hermanos, vemos que esto define la prioridad de un pastor: el estudio y la predicación de la palabra y la oración. Lo que destruye al pueblo de Dios es una falta de conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Oseas 4:6. No una falta de programas y métodos, sino una falta de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces en este versículo se nos define la labor del ministro. Eso es lo que todo ministro debería estar haciendo. Es por eso, hermanos, que pasamos horas tras horas de preparación y estudio. Perfeccionar a los santos, equipar a los santos. Equipar a los santos. Hermanos, preparen a los santos. Nuestro propósito es perfeccionar, es equipar a los santos. ¿Y para qué? ¿Para qué lo equipamos? Mire, para que ellos nos ayuden en el ministerio, hermanos. Nosotros somos beneficiados si estamos equipando a los santos. Mire lo que sigue diciendo. Ahora vamos a ver la labor de toda la iglesia. Lo vemos en la segunda parte del versículo 12. La labor de toda la iglesia. ¿Qué deberían estar haciendo todos los santos? Mire lo que dice ahí Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la responsabilidad del ministro, la responsabilidad de los evangelistas, pastores y maestros. Mire, ¿cuál es la labor de la iglesia para la obra del ministerio? La idea es que todo creyente, toda la iglesia debe de involucrarse de una manera activa y agresiva en la obra del Señor. No pueden haber espectadores en el cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, dice con miras a que todos estén trabajando en la obra del ministerio. Si nosotros, hombres dotados, somos fieles en la oración y en la enseñanza de la palabra, el pueblo de Dios estará equipado. Pero si nosotros fallamos en nuestra responsabilidad, los hermanos no van a estar haciendo la obra del ministerio. Todo tiene que ver con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Y sigue diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Se refiere literalmente a la construcción de una casa. Todos estén edificándose uno a otro. Esto va a contribuir a la unidad, esto va a contribuir a la madurez, en la edificación y el desarrollo espiritual. Todo creyente debería estar edificando a sí mismo y también edificando al cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿qué hemos visto en esta hora? Cristo nos enseña a reconocer dos características de una iglesia llamada a vivir en unidad y en servicio de los dones a fin de lograr la madurez espiritual. Hemos considerado parte de la segunda característica, los dones de Cristo a la iglesia. Hoy consideramos dos propósitos: la labor del ministro, versículo 12, la primera parte, y la labor de toda la iglesia. Vamos a seguir considerando la labor de toda la iglesia en el siguiente sermón. Pero, hermanos, podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él capacitó a hombres para que hicieran la obra del ministerio. Tomó a 12 hombres. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para preparar a las personas de su congregación? ¿Está perfeccionando a las personas de su congregación? El fin del don que Dios le ha dado es equipar a las personas para que otros lleven a cabo la obra del ministerio. Lo que hacemos con cada predicación es que los creyentes sean más efectivos en la obra del ministerio. Todos deben de estar poniendo en práctica su don. Hermanos, Dios ha dado pastores para que equipen mejor a los ministros, a todos los creyentes. Llevemos a la congregación a que haga ministerio. Nosotros seremos los beneficiados también, porque nos veremos menos cargados, como le dijo Jetro a Moisés: levanta hombres. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo bien. Levanta hombres. Por eso, hermano, pero eso sucederá cuando usted y yo seamos fieles en nuestra tarea. Si usted y yo somos fieles,
los hermanos van a hacer ministerio. Dios les bendiga.